Queridos alumnos, pues ya hemos llegado a la última clase. Además, estoy contento por otro aspecto también, porque cuando todo esto empezó, con el tema de la cuarentena, comenzamos, nos quedamos un poco con mi curso de Badajoz, de primero, me quedé ahí a medias, ¿no? Me quedé con ganas de habernos explicar dos temas fundamentales, como era el tema de la memoria y era este tema, el tema del envejecimiento cerebral. Y al menos esa espinita que yo tenía clavada ahí, de que me iba a quedar con las ganas de poder explicarle a mis alumnos este tema, que para mí lo considero fundamental y tan importante para vosotros y para, como vas a ver ahora, para los jóvenes también, que quiero que le transmitáis vosotros también a los jóvenes este tema. Pues me quedé con esas ganas de poder acabar con ellos y mira, gracias a esta universidad en casa voy a poder terminar también con ellos y cerrar estos temas que tanto les prometí que iban a ser tan interesantes para ellos. Si os parece, vamos a dividir esta clase en dos partes. Una primera parte en lo que vamos a ver qué es envejecer y vamos a ver cómo se envejece y por qué se envejece. Y otra segunda parte donde vamos a ver, como dice aquí, esas claves para retrasar el envejecimiento cerebral. Vamos a partir en dos. Voy a intentar ser breve para que no dé tiempo de 50 minutos, pero que quede bastante claro porque, repito, este tema para mí es de lo más importante. Debería ser un tema obligado en toda universidad mayores que se precie. O sea, todo alumno, y por eso estoy contento con esta universidad en casa, porque voy a poder llegar con este tema, voy a poder llegar a todos los alumnos de la Universidad de los Mayores de Extremadura. Y para no enrollarnos, vamos a comenzar. Venga, veréis. Vamos a intentar dar respuesta a una serie de preguntas y una serie de cuestiones, como ¿qué es el envejecimiento? ¿Qué es envejecer? ¿Cómo envejece el cerebro? ¿Cuándo comienza el envejecimiento del cerebro? ¿Cuándo empezamos a envejecer? ¿Viene ya el envejecimiento programado? ¿Está escrito en nuestros genes cómo vamos a envejecer? ¿Y de qué depende que vivamos más años o menos? ¿Por qué hay personas que viven más y otras viven menos? ¿No? Hay que analizar esa situación. Vamos a verlo también. ¿Y hasta cuánto podemos vivir? ¿Existe un límite? Es decir, ¿hay un límite de edad o el cuerpo no tiene límite? Y otra pregunta importante, ¿vale la pena vivir más de 100 años o no vale la pena realmente llegar? Y un tema muy curioso, ¿qué es eso de la reserva cognitiva que se ha hablado muchas veces? ¿Qué es esa reserva? Y luego hay falsas concepciones que se hablan sobre el envejecimiento. Vamos a empezar ya a tratar cada uno de estos temas. Fijaros, aquí, ¿qué es el envejecimiento? Pues envejecer es un proceso físico. Igual que en otras etapas de la vida, igual que se crece, se llega a la adolescencia, la pubertad, con los cambios hormonales, se llega a la edad adulta, pues envejecer es un proceso más. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de etapas anteriores, en las que el organismo posee una enorme capacidad de reparación, el envejecimiento es un proceso cuesta abajo. Ojo con esto. Fijaros, vamos aquí a la pizarra un momentito conmigo. Miren aquí a la pizarra conmigo. Cuando nacemos, nuestros cerebros crecen muy rápidamente. En ese crecimiento empieza a estabilizarse, sigue creciendo, cada vez crece más lentamente. Cuando llegamos a los 28 o 30 años, empieza a descender, es decir, empezamos a envejecer. Pero ese envejecer no es un envejecer cuesta abajo, lógicamente, sino que es un envejecer lento. ¿Cuándo se empieza a hacer ese envejecer más rápido? A partir de 55, 60, depende de la persona, 65 años, no hay una edad concreta, donde se puede hacer cada vez más rápido. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer que ese envejecimiento no sea rápido, sino sea cada vez más lento. Ese va a ser nuestro objetivo de envejecimiento. Pero no cabe duda de que al fin y al cabo el envejecimiento es un proceso cuesta abajo. ¿De acuerdo? Está claro, y todos lo sabéis y todos lo notáis, ¿no?, que ese envejecimiento no se logra mantener la estructura y la función del organismo con el mismo patrón como se era antes. Es decir, uno cuando se cae no se recupera igual de rápido que lo hacía antes. Eso no saco de ninguna duda a todos vosotros. Todos saben que el que se rompe una cadera no se recupera igual que el que si se rompe o se rompe una pierna a los 30, a los 20 años, ¿verdad? Por tanto, que quede claro que envejecer es una etapa fisiológica de la vida. Y una cosa importante, aquí no se ve abajo porque está con el zoom, os digo,
envejecer no es una enfermedad. Es que es verdad, porque algunos hablan del envejecimiento con la enfermedad. No, como yo soy mayor, es que yo soy mayor, es que ya con la edad que tengo, parece que hablamos del envejecimiento como si fuese una enfermedad, y no lo veis. Es una etapa más de la vida, en la que se puede estar muy sano y muy feliz. Y eso es un poco lo que vamos a ver aquí hoy. Avanzamos un poquito más. Fijaros, ¿cómo envejece el cerebro, verdad? El cerebro no es un órgano homogéneo, es decir, su función, sino un emblaje de áreas y circuitos. Os dije esta clase atrás, y yo os he adelantado unas cositas, decíamos que el cerebro es como un enorme árbol de Navidad, ¿vale? Con millones de ramas, millones y millones de ramas, ¿vale? Que se encienden y se apagan, esas neuronas continuamente. Y se encienden y se apagan con un orden, con un sentido. Pues cuando envejecemos, no se pierden los árboles, como decía el otro día, del bosque, sino que se van perdiendo las ramas del bosque. Esas lucecitas se van apagando porque se pierden esas conexiones neuronales. Fijaros aquí en la pizarra. Os decía que ese envejecimiento son millones de conexiones de unas neuronas con otras. Cuando envejecemos estamos perdiendo conexiones. Eso es lo que estamos perdiendo. Conexiones neuronales. Ahora bien, ¿envejece igual todo el cerebro? ¿Por igual? ¿O hay zonas que envejecen más que otras? Pues igual, y hoy hay personas que envejecen de otra forma diferente. Las personas envejecen cada uno de una forma diferente. Vamos a ver aquí cómo hay muchos factores en ese envejecimiento. No es lo mismo una persona que en su vida laboral o en su vida diaria ha llevado una vida muy activa o con un trabajo mental muy activo que una persona que ha llevado una vida muy relajada y que apenas ha tenido, digamos, actividad mental. Igual que una persona físicamente, que su vida está siempre muy físicamente va a estar siempre mejor que una persona que físicamente no se ha trabajado nunca. Pues el cerebro es exactamente igual. La persona que se ha trabajado intelectualmente, ese envejecimiento va a ser más lento que la persona que intelectualmente siempre se ha dejado más por su vida o por su trabajo. Igual que dice aquí que el cerebro envejece en todo el mismo tiempo, sino de manera diferente entre sus áreas. Por tanto, hay áreas en las que se puede envejecer más lentamente que otras, ¿vale? Por ejemplo, el hipocampo, que hablamos el otro día. ¿Qué era el hipocampo, os acordáis? La memoria a largo plazo. Entonces esa está más resguardada. Al estar en zonas internas del cerebro, ahí está más resguardada, vas a envejecer más lentamente que otras áreas, que están a nivel cortical, en la corteza. Porque se empieza a envejecer generalmente por la corteza, por los lóbulos temporales, acordaros. Se empieza a envejecer por la memoria a corto plazo. Por eso son esos lapsus de memoria. Ahí no me acordaba lo que me ha dicho. Ahí, o esas dificultades frontales. Nos volvemos más rígidos cuando envejecemos. Dijimos que el lóbulo frontal era el lóbulo de la flexibilidad. Somos menos flexibles de mayores, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota, que yendo de excursión con mis alumnos de instituto, pues estaban, como chavales adolescentes que son, pues algunos estaban montando escándalos en el autobús. Y ya yo me voy a sentar delante con el conductor y en un momento le digo, hay que ver la que están montando los chicos estos, ¿eh? Dice, bueno, no te creas, que a veces los mayores son peores, que se pega a alguien que sube antes. ¿En qué sentido lo decía él? Por esa rigidez, ¿no? Esa falta de flexibilidad que perdemos con los años también. Y esa falta de flexibilidad es a nivel cognitivo, es a nivel cerebral. Es porque se está envejeciendo, es algo normal. Se vuelven más rígidos, ¿no? Los mayores. Por eso decía que el cerebro no envejece todo por igual, sino que hay zonas que envejecen un poco antes y luego hasta las zonas más internas que envejecen un poco más tarde. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo comienza el envejecimiento del cerebro? Pues es un poco una pregunta que ya hemos ido contestando a lo largo de todas estas clases, ¿verdad? ¿A qué edad comenzamos a envejecer? ¿Os acordáis? Bien. A los 27, 30 años. Esa es la edad, fijaros que dice aquí, en la que ya la biología es sabia. Digamos que es que no podemos perder que somos biología. ¿Cuál es la edad de procrear ideal? Aunque hoy día estamos cambiando esa edad de procrear. La edad ideal de procrear más o menos suele ser entre los 28, 29 años, 30 años.
Esa es la edad ideal de procrear. Aunque hoy día, por la vida moderna que llevamos, la estamos alargando, 30 y tantos hasta 40 años, ¿verdad? Pero lo normal, y vosotros en otra etapa lo conocéis, era procrear con 20, 22, 23 años, 25 años. Esa es la edad de procrear. Y pasados los 30 años ya era una persona, digamos, muy mayor para tener hijos. Eran casos extraños y casos raros. Pues esa es la biología realmente. ¿Por qué ocurre eso? Porque nuestro organismo, nuestro cerebro, sigue creciendo. Y cuando ya ha procreado, se entiende que ya hemos hecho nuestra función. La función biológica nuestra es procrear. Y una vez que hemos tenido nuestros hijos, ya se ha procreado, ya se ha acabado esa función. Por lo tanto, ya empezamos a envejecer. ¿Ves? Empieza ya ese proceso de envejecimiento. Por lo cual, todos vosotros, y yo incluido, también estoy envejeciendo. Todos estamos envejeciendo ya. Y en ese envejecimiento, como decía, se acaba cuando se deja, entre comillas, de sentirnos útil para la biología. Ya hemos procreado, ya hemos hecho nuestra función. Dice, hasta entonces el cerebro ha ido creciendo y construyéndose. Fijaros, el peso del cerebro refleja la evolución. A partir de los 30 años, el peso del cerebro se mantiene durante 20 años más. Es decir, ¿veis? Desde los 30 hasta los 50 más o menos estamos en una meseta, donde se mantiene ese envejecimiento. Pero es a partir de los 50 años cuando se empieza ya un ligero descenso. Que posteriormente, cuanto mayor seamos, mayor va a ser esa curva de bajada, ese descender. Hay cambios muy finos, como la capacidad de atención, ¿veis? Nos cuesta más estar atentos, o concentrarnos para leer, o para ver una película. A veces nos cuesta más concentrarnos. Nos cuesta ya más el cálculo mental, ¿por qué? Acordar el lóbulo frontal, memoria de trabajo. Estamos trabajando con números, nos cuesta ya un poco más. Y fijaros cómo afecta también en el sueño, porque una cosa que os preocupa mucho a vosotros es el sueño. Me decís vosotros, ay, pero es que yo ahora duermo poco, es que yo a las 6 de la mañana estoy despierto y no sigo para dormir. Y es que no necesito dormir más. Durante el envejecimiento se necesitan menos horas de sueño. Igual que un bebé duerme muchas horas, un adolescente, un adulto ya puede dormir menos, y una persona ya llegada pasado los 50 no necesita dormir 8 o 10 horas, ¿de acuerdo? Con que duerma 6, 7 horas, 5 horas, 6 horas, pero bien dormidas, se está perfectamente sano. Y es normal que perdamos horas de sueño. Es inversamente a la edad, esas horas de sueño. Venga, vamos con más cuestiones. ¿Pensáis que ya tenemos escrito en nuestros genes cómo vamos a envejecer? Está claro que tenemos escrito nuestros genes, nuestra genética. Tenemos escrito si vamos a ser altos, si vamos a ser bajos, si vamos a ser rubios, si vamos a ser morenos, con los ojos azules, los ojos verdes. Eso ya está escrito en nuestros genes. Pero está escrito en nuestros genes si vamos a envejecer más rápido o más lento. Pues fijaros, desde el momento de la concepción se pone en marcha ya el programa escrito para crecer. Pero cuando se hace el programa, se pone en marcha otro programa. Por el momento de la respuesta es no. No está escrito cómo vamos a envejecer. Sí hay una cosa escrita en nuestros genes, y es que existe un gen que es el gen de la longevidad. El gen de la longevidad que indica que hay personas que genéticamente provienen de familia, de padres y abuelos que han envejecido y han vivido muchos años, más de 80 años. Entonces, esas personas cuyos padres, sus abuelos han vivido más de 80 años, tienen mejor disposición genética para vivir más de 80 años. Pero ojo, porque está la epigenética. La epigenética nos enseña que los genes que yo he recibido, con mi forma de vida, los puedo cambiar y los puedo modificar. Si yo tengo un gen bueno de longevidad, pero empiezo a vivir una vida fumando, sin hacer deporte, con obesidad, durmiendo mal, con estrés, entonces ese gen que yo tengo positivo lo voy a transformar y voy a mandar a mis hijos y a mis nietos, ese gen ya va a desaparecer, ese gen de la longevidad, lo vamos a perder. Por tanto, como vivamos nosotros, así vamos a transmitir también. Eso nos dice la epigenética, la rama 9 dentro de la genética. Por tanto, no está programado cómo vamos a envejecer, con lo cual mucho depende de nosotros, pero también para malo, también depende de lo malo de nosotros. Con lo cual vamos a cuidarnos por nosotros y por nuestros hijos
y nietos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ya sabéis. Que me falta esa eficacia de poder preguntar, de veros las caras, de saber si hay dudas, si no hay dudas, si os estáis pegando cabezada. Necesito veros. Ojalá pronto nos veamos. ¿Y de qué depende que podamos vivir más o menos años? Primero, que el principio es impredecible y azaroso. Y lo estamos viendo ahora, desgraciadamente, ¿verdad? Es decir, ahora estamos viendo cómo se están muriendo muchísimos mayores por el coronavirus. Ese es el azar. Me ha tocado. Si salgo a la calle y me atropella un coche, pues es el azar. Pero quitando ese principio azaroso que hoy día, desgraciadamente, nos está machacando tanto, la longevidad humana puede ser más o menos larga dependiendo de los genes que hemos heredado de nuestros padres. Es decir, como yo decía anteriormente, si yo he heredado genes buenos, pues contribuye en un 25%, fijaros, en un 25% depende de esos genes, de que mis padres me hayan dado una buena genética. Ahora bien, eso es un 25%. El 75% restante depende de qué? Depende de mí. Depende de mis hábitos y estilos de vida, que ahora veremos y analizaremos cada uno de ellos. Pero si mis hábitos de vida han sido positivos, he vivido de forma sana y equilibrada, sin estrés, como veremos ahora, si todos esos hábitos de vida han sido buenos, podemos prolongar mi vida, puedo prolongar los años. Y no solo prolongarlos, sino prolongarlos bien. Se trata de llegar bien. ¿Ves? La epigenética que hemos hablado anteriormente. Y existe un límite para vivir. Podemos llegar hasta 100, 120, 150, ¿hasta qué edad podemos llegar? Pues la verdad es que no lo sabemos. No sabemos cuál es la edad máxima para llegar. Fijaros, se estima, por primeros escritos, que se puede llegar a 110, 120 años. Había un escritor romano, Trebellius Polio, que decía, que ofreció el mundo griego, indicó que los más sabios astrólogos estimaron que el hombre podría prolongarse hasta los 120 años. Incluso en la Biblia, Moisés murió con 120 años. Y al casarse morir joven, Dios le indicó que ese era el máximo de la vida humana. Fijaros cómo los escritores romanos, escritores de la Biblia, de la antigua Biblia, no eran muy desencaminados. ¿Por qué lo digo esto? Porque lo que sí sabemos actualmente es hasta qué edad se puede llegar. El récord está en una francesa, Jean-Marie Carmen, que creo que vivió alrededor de los 122 años y 6 meses aproximadamente. Es decir, si esta mujer, de forma oficial, en papeles, ha llegado a 122 años y unos 6 meses, es que nosotros podemos llegar. Si ella ha llegado, hasta ahí está el límite actual. Este límite puede ser superado, esto es como las Olimpiadas. Cada año podemos ir superando ese límite. Normalmente el límite está a 122 años. Esta señora, es muy curioso el caso de esta señora, porque esta señora, ya lógicamente, pues enterró a sus hijos, enterró a muchos de sus nietos, con 122 años, imaginaros, ¿no? Vivía ya en una residencia y todos los días hablaba con periodistas, con personas que se acercaban a preguntarle, le preguntaban, oye señora, ¿y usted se acordaba en la Primera Guerra Mundial? Es decir, le preguntaban, ¿no? ¿Qué conocimientos tenía ella, ¿no? De los recuerdos, y ella continuamente explicando y hablando con unos y con otros. Pero claro, llegó el iluminado del director de la residencia y le indicó, esta señora tiene que descansar, no puede ser que esté todos los días aquí la gente preguntándole y periodistas y esta señora tiene que descansar. Y descansó que se murió. Y quizá se murió por eso, por descansar. Ya tenemos una de las claves que vamos a ver luego. Es decir, como descansemos, malo. Cuidado con descansar. Tampoco es tan bueno descansar. Pues, por tanto, no existe un límite de edad. El límite lo ponemos nosotros. Nuestra naturaleza, nuestra biología, también nuestro azar y esos hábitos de vida que llevamos nosotros. Ahora bien, una pregunta que os hago aquí, que vimos antes, ¿no? ¿Qué es la reserva cognitiva? La reserva cognitiva es, digamos, como una pila que tenemos nosotros cargada y que vamos cargando a lo largo de la vida, con nuestro trabajo, nuestra actividad mental, con nuestra inteligencia, vamos cargando esa pila a lo largo de los años. Y claro, en momento de envejecimiento,
donde esa pila ya se empieza a agotar, tiramos de la reserva cognitiva. Esa es la reserva cognitiva. Es esa pila, digamos, esa que tenemos en reserva y que cuando se nos acaba la pila original, vamos a empezar a tirar de la otra pila, la que hemos ido cargando a lo largo de los años. Con lo cual, aquellos de vosotros que hayáis tenido una vida física intelectualmente muy activa, vais a tener la suerte de que tenéis esa pila cargada. Además, yo siempre cuando veo en la universidad, os lo digo, me da mucha envidia veros, porque sé que el que está ahí es porque ha tenido una vida siempre con necesidad de hacer cosas, esa necesidad de ayudar a los demás, esa necesidad de salir, de trabajar, de pensar, de aprender. Es que la universidad de los es muy importante, más de lo que vosotros imagináis realmente. Es muy importante el poder aprender, conocer cosas nuevas todos los días, porque esa pila que habéis cargado a lo largo de la vida, en un momento de necesidad, en una demencia, en un ictus, cualquier enfermedad, vais a tirar de esa pila, con lo cual la recuperación va a ser mucho mejor cuando veis esa pila cargada. ¿Por qué os digo esto? Porque vosotros ahora vais a ser muy importantes para transmitir esto a vuestros hijos y a vuestros nietos. Y todos aquellos errores que dais en ellos, o que habéis cometido también vosotros cuando veis aquí reflejado, es decir, ahora voy a ser yo quien enseña a mis hijos, enseña a mis nietos, para que carguen esa pila, para que esa pila se vaya cargando y podáis lograr que en un futuro, cuando ellos sean mayores y lleguen a los 80, 90, 100 años, puedan tirar de esa reserva cognitiva que todos tenemos. ¿De acuerdo? Tenéis una tarea pendiente con vuestros hijos y nietos. Seguir siendo útil para ellos. Antes de comenzar la segunda parte, que vamos a comenzar ahora mismo, os quiero recomendar, porque todo esto que estoy diciendo aquí, todo esto está basado en un libro de un neurocientífico que a mí me encanta y que os lo recomiendo de verdad, que es Francisco Mora Teruel. Él escribió este libro en el que yo estoy haciendo esta exposición, que se llama ¿Se puede retrasar el envejecimiento cerebral? 12 claves, de la editorial Alianza. La verdad es que es una joya de libro, es un libro que me encanta, que por eso todo este tema está basado en este libro. Y si podéis comprarlo, os lo recomiendo, de verdad. Porque incluso hay unos test muy curiosos para ver. Hay un test que yo siempre hago en la universidad, y que aquí por falta de tiempo no se puede hacer, pero hay test del tipo saber cómo es mi actividad mental, o incluso cómo son mis hábitos de vida, que son muy recomendables. De verdad, si podéis comprarlo o adquirirlo, os lo recomiendo. Digo, Francisco Mora Teruel, Se puede retrasar el envejecimiento cerebral, las claves de editorial Alianza. Muy recomendable. Os decía, antes de empezar esta segunda parte, os quiero decir que los estudios recientes han llegado a la conclusión de que es posible lentecer, no se puede frenar, pues sabéis, ojalá, pero no se puede frenar el envejecimiento, pero sí se puede lentezar. A lo mejor en un futuro, o la ciencia, a lo mejor podemos frenarlo, pero actualmente es imposible, con lo cual, el lentecer y retrasar el deterioro del cerebro. Es decir, es posible poder lentecerlo. Es decir, lo que hemos dicho aquí, lo que hemos dicho anteriormente, de que esta curva empieza a subir y luego ya empieza a bajar, es posible que esa bajada sea más lenta y que no sea así. Eso depende de nosotros. Repito, esto que quede claro, que depende de nosotros. Por tanto, ¿y qué tenemos que hacer? Pues seguir unos estilos de vida, que vamos a ver ahora en esta segunda parte. Vamos a ver aquí, según Francisco Mora, él establece 12 días posibles para alcanzar ese objetivo. Son 12 días posibles. Quienes a 12 mantienen más del 50% de estas claves, salvando realmente el accidente es que me infecte de un virus, que el virus me pille mal mis defensas y que fallezca. Pues quitando esos accidentes, infecciones, como estamos diciendo, infecciones, nunca mejor dicho, otras vicisitudes, se puede vivir más de 80 años. Simplemente siguiendo una serie de estilos de vida y siguiendo una serie de recomendaciones que son las que vamos a ver ahora en la segunda parte. Así que no me dejéis, que vamos a empezar la segunda parte.